Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy te voy a estar contando todos los libros a los que les puse 5 estrellas el año pasado. Soy completamente consciente de que este video debería habértelo grabado a principios de enero y ha sido el primer video del año del canal. Pero bueno, acá estamos, ya en febrero, no importa, te debí este video. 7 libros son de los que vamos a estar hablando en el video del día de hoy. Pero ¿sabes qué? Antes de eso voy a buscar los libros. Voy a buscar los libros, porque algunos los tengo en físico. De todos estos libros vamos a estar hablando y aunque de otros libros que leí en Kindle, vamos a arrancar por el principio, vamos a arrancar por el primer libro de 5 estrellas que leí. Si algo que caracterizó mi 2025 fue que leí todos los libros publicados por Emily Henry. Y por supuesto, en esta oportunidad y en este video no podía no estar Emily Henry. El primero que leí y que me voló la cabeza fue Una historia divertida. Este fue el primer libro que leí de Emily Henry y lo leí a finales de enero. Hacía mucho que no me encontraba con una pluma como esto. Me hizo acordar muchísimo las historias de Beta, de Elizabeth Benavent. Me encantó la pluma de Emily Henry, me encantó los personajes, la relación de los personajes. Me pareció tan intensa, tan genuina, con mucho humor, razón por la cual le puse 5 estrellas. La historia gira en torno a Daphne. Daphne se está por casar y en el día de la despedida de soltero de su futuro marido le dice: Daphne, no me puedo casar con vos, me di cuenta que estoy enamorado de mi mejor amiga. Daphne se le cae todo el mundo que la rodeaba, por supuesto, porque ella ya tenía planeada su vida, todo, y de pronto todo eso se le desmorona, e incluso el techo de su casa, porque ella estaba viviendo junto con quien iba a ser su marido y se tiene que ir de esa casa. Pero, ¿quién aparece? Aparece Miles. Miles es el exnovio dejado de la mejor amiga del futuro marido de Daphne. Así como lo oís. Me parece difícil, pero no es tanto. Básicamente, Daphne está comprometida con Peter. Peter tiene una mejor amiga, que es Petra. Petra tiene un novio, que es Miles. Y Miles le dice a Daphne: nada, venite a mi casa, a mi departamento, hasta que te puedas acomodar y demás. Y total, estamos los dos en la misma. Entonces somos los dos dejados. Y a partir de ese hecho fortuito y no esperado por ninguno de los dos, empieza a generarse una amistad súper genuina, súper linda, con mucho humor entre ellos. No voy a decirte más nada para que vos lo descubras. Otros 5 estrellas, que fue el segundo libro que leí, creo, si no mal recuerdo, fue el segundo o el tercer libro que leí de Emily Henry, es La novela del verano. La novela del verano fue un libro al cual yo le había puesto 4 estrellas, porque le había puesto 4.5 estrellas, pero el año pasado decidí directamente colocarle 5 estrellas, porque se lo merece. Lectura de febrero del año pasado, me encantó. Esta historia gira en torno a January y a Gus, es un enemies to lovers, me fascinó. January es una escritora de novela romántica, es muy soñadora, le gusta crear historias, le gusta el amor. Nosotros conocemos a January en el momento en el que su padre fallece y en el velorio ella se entera de que su padre tenía un amante. Y toda esa familia modelo tradicional que ella creía que tenía, se le cae en picada. Y dentro de las cosas que le dejó su padre, le dejó una casa y ella se va a esa casa. El lugar, digamos, ese pueblo, es en donde vive la amante de su padre y es donde su padre iba a encontrarse con su amante. Y a todo esto también es importante decir que la editorial
porque January, recordemos que es escritora, la editorial le está diciendo para cuándo un próximo escrito, necesito un manuscrito porque necesitamos publicar. Resulta que la casa que le había dejado su padre está al lado de la casa de un vecino medio cascarrabia, que ella creía que era medio cascarrabia. Resulta que es Gus. ¿Quién es Gus? Es un ex compañero de January de la universidad, su archienemigo, un chabón condecorado porque sus novelas serias de misterio y de thriller tienen mucho hype y tienen mucho reconocimiento y llegada por el público. Entonces está enfrente a su contrincante y quien ella cree que él siempre la subestimó a ella porque ella era escritora de romántica. Resulta que él también tiene que escribir un manuscrito. Los dos comparten que están en un bloqueo escritor. Hacen una apuesta que va a durar todo el verano. Se retan a escribir algo distinto. Ella tiene que escribir algo de lo que él escribe y él tiene que escribir algo de lo que ella escribe, como para romper eso. Mucho humor, una relación de personajes espectacular, porque me encanta la relación de estos dos. Estaba súper enganchada leyendo, tiene un aire y una atmósfera muy veraniega y como que te dan ganas de seguir leyendo, y la parte en la que de todos los personajes se encuentran es todo lo que está bien, porque de pronto te das cuenta. No voy a decir nada. Me encanta. 5 estrellas. Siguiente, otro que también leí en febrero, porque resulta que cuando empecé a leer Emily Henry, nada, tenía que leer todos los libros, razón por la cual terminé leyendo todos los libros el año pasado, pero el otro libro que leí también de Emily Henry, al cual le puse 5 estrellas, de gente que conocemos en vacaciones. No voy a entrar de lleno en esta historia porque primero, en los primeros videos del canal hablamos de este libro, que ya tiene su adaptación, ya tenés en el canal una reseña en donde te hablo de este libro versus la película, etcétera, etcétera. Lo que te puedo decir es que es un Friends to Lovers, que tiene 5 estrellas, que me encantó y que es uno de los libros en los que me quedé hasta las tantas leyendo porque necesitaba saber qué más pasaba en la historia. Tenemos una trama que va del pasado al presente y vas construyendo toda la historia y me encantó. Así que acá están los 3 libros de Emily Henry que le puse 5 estrellas. Siguiente libro, y en esta oportunidad te voy a estar poniendo la portada porque este libro te lo leí en Kindle, es El silencio de la ciudad blanca. Este libro hacía 1.000.000 de años que tenía ganas de leerlo y por alguna razón que no sé por qué, postergaba. Resulta que mientras leía este libro me di cuenta que este libro tenía una adaptación y ¿sabes qué? Tenés el video también en donde te comparo este libro con la película que se hizo, etcétera, etcétera, pero muy a grandes rasgos. Te cuento que este libro en particular habla sobre una serie de asesinatos. Nosotros vamos a estar viviendo y viendo esos asesinatos, investigando todo de la mano de Unai, que es el policía de la ciudad. Que hay todos unos rituales alrededor de estos asesinatos, asesinatos que se habían producido hacía muchísimo tiempo, y de esos asesinatos había salido un condenado que está en la cárcel, pero resulta que parecen asesinados de la misma manera otras personas más. Entonces, de pronto, quien fue acusado de esos asesinatos del pasado está en la cárcel. Entonces, ¿quién cometió los asesinatos ahora? Ese interrogante te lo va a desarrollar la trama. Lo interesante que tiene esta novela es que va de a poco y te va yendo del pasado al presente, en un pasado en donde vas leyendo y no, al principio quizás no sabes o no entendés por qué o a dónde está apuntando
específicamente esta historia del pasado, cómo se conecta con la del presente, y a medida que va avanzando la historia del pasado, te vas dando cuenta por dónde viene la mano, y empezás a atar todos los cabos y empezás a construir toda esta historia de misterio en este thriller recontra mega atrapante. El libro me encantó, me atrapó, llegó un punto en la historia que no podía soltarlo porque necesitaba saber quién era, qué pasaba, y ¿sabes lo que más me gustó? La complejidad en la creación de los personajes y la creación, sobre todo, del personaje que hace del villano, digamos, pero lo que me encantó es que hay un motivo por el cual él hace las cosas que hace. Y si bien no se justifica, sí entendemos. Es importante saber el motivo, porque el motivo hace que vos entiendas el personaje, entiendas la psicología del personaje, la construcción que tiene y demás. Entonces, eso hace de alguna forma, no que empaticemos con el personaje, porque no vamos a empatizar con el personaje, pero sí entenderlo. Y decir, sí, tenés razón, la vida debería haber sido más amorosa con vos. Y sí, y creo que eso también, como que a mí lo que me pasó leyendo la historia del personaje del villano, es que me dio muchísima pena. Por eso es tan importante ser amoroso con el otro, ¿viste? Como que me dejó esa enseñanza, ¿viste? Hay que ser como amoroso con el otro, ser solidario, abrazarlo, como que nada, porque después hay mucho rencor y resentimiento al pedo. Un poco eso es lo que yo me quedo, obviamente. Vos que leíste el libro, capaz que decís, che, no, cualquiera lo que está diciendo es otra cosa. A mí me encantó. Por eso le puse 5 estrellas, por supuesto. Siguiente libro, vamos a una fantasía. Y en esta oportunidad, por supuesto, el año pasado terminé de leer Nacidos de la Bruma, el tercer tomo, que es El héroe de las eras, que aparentemente ya tenemos confirmación de la adaptación de esta historia. Estoy muy ansiosa para que eso suceda. A ver, no te puedo contar tanto de esto porque es un tercer libro de la primera trilogía. Sí tenés mi video reseña, donde te reseño la trilogía completa, mi opinión con respecto a los 3 libros que conforman Nacidos de la Bruma o la primera etapa de Nacidos de la Bruma. Lo que sí te puedo decir es que este libro a priori me encantó cómo cerró la historia, creo que tiene muchísimo sentido y me encantó, o sea, me encantaron los personajes, es muy complejo este libro. A ver, no el libro o la historia, no es eso. Complejo en el sentido de que pasan muchas cosas, hay muchos personajes, cada uno tiene su propia voz, cada uno tiene su propia forma de pensar, sus propios motivos, sus propios objetivos, y realmente en esta historia, en esta historia en general, estoy hablando del tercer libro, pero en realidad son los 3 libros, te das cuenta la capacidad de Sanderson para crear personajes y crear mundos increíble, porque además el sistema de magia que tiene Nacidos de la Bruma es de una complejidad que no te puedo explicar, o sea, una complejidad zarpada. Y si bien la trama que presenta la premisa inicial de Nacidos de la Bruma con el Imperio Final, que es el primer libro, es muy poco original porque se trata de, no es una venganza, pero algo por el estilo, infiltrado, política, estrategia, etcétera. Si bien no es lo más original del mundo, esa premisa inicial, sí lo que es interesante es el después, que es lo que te cuenta en el segundo y en el tercer libro. ¿Qué pasa cuando logras tu cometido y rompes el sistema? Está zarpadamente bien construido. Tiene una letra recontra mega chica, porque hay que meter toda esa complejidad en 700 páginas.
probablemente este año voy a volver a Sanderson, obviamente. Ya veré cuál libro agarro. Por lo pronto, 5 estrellas, fantasía del año pasado, me encantó. El siguiente libro del que vamos a estar hablando es una de las últimas reseñas que hice el año pasado y que tiene que ver con Cuando despierten las flores de Andrea Longarella. El año pasado volví a esta autora, que es una autora que me encanta como escribe, me fascina su pluma y esta historia en particular, si podrás ver, fue la primera vez que yo puse post-its a un libro. Eso fue lo que hizo este libro conmigo. Me encantó, es lo mejor lejos que leí de la autora. Este libro es todo lo que está bien en el planeta. Obviamente tenés mi video reseña en donde me recontra mega explayo hablándote de este libro y de las sensaciones y todo lo que me atravesó esta historia. Es una historia de resiliencia, es una historia que te pone en jaque, que te hace pensar en la vida de uno y de las cosas que queremos, o por lo menos la moraleja que a mí me llegó con la historia de Drake, que ha tenido una situación muy traumática. Lo voy a poner en esos términos para no hacerte un spoiler, pero lo que vivió este chabón es zarpado, muy complejo, y es algo, es una situación que es muy cercana porque son cosas que han sucedido. En el noticiero yo me he enterado de situaciones como las de Drake. Situación traumática de la cual nosotros como lectores somos conscientes y sabemos de la mano de Drake desde el primer capítulo. Entonces, desde el primer capítulo somos muy conscientes de lo que está pasando y atravesando Drake y todos los personajes que acompañan a Drake en todo ese proceso en donde él está recontra mega deprimido, atravesado por la situación y demás, y cómo en esa situación se encuentra con Annie, que es otro de los personajes, y cómo Annie también está en una situación como extraña, buscándose, y cómo estos dos personajes empiezan a generar en primera instancia una amistad que es recontra mega genuina, que es re bonita, la relación que tienen ambos, las conversaciones que tienen, es súper hermoso. 5 estrellas, porque si tuviese 6 estrellas le pongo 6 estrellas, olvídate. Es un libro que te revienta el cora, te revienta el cora, pero que vale la pena, ¿ok? Drama, mucho drama, tenés que leer. Último libro del que vamos a estar hablando el día de hoy, que fue el último, no fue el último libro que leí el año pasado, fue el penúltimo libro que leí el año pasado, que te lo estoy colocando aquí, que es Cuando no queden más estrellas que contar, de María Martínez. Este libro en particular te lo reseñé hace un par de videos atrás, pero muy a grandes rasgos me encantó. Fue la primera vez que leí a María Martínez. Me encantó la pluma de esta autora. Digo, ¿por qué no leí a María Martínez antes? La historia gira en torno a Maya, que es bailarina y que tiene un accidente, y producto de ese accidente ya no puede volver a bailar. Entonces se encuentra en esa encrucijada de, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque yo pensé que esto era todo, es mi talento, es lo que hago, y era mi carrera profesional, y de pronto se ve truncada. A la vez ella vive con los abuelos, su madre está viva pero no vive con ellos, y nunca conoció a su padre. Este momento de crisis y de que no sabe qué hacer con su vida, se encuentra en una de las cajas, en una de las habitaciones de la casa de sus abuelos, la foto de su madre junto a un hombre que es muy parecido a ella. Entonces Maya dice, este puede ser mi padre. Y porque no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo, agarra sus cosas y se va en busca de esta persona. Los personajes que se va a encontrar en ese viaje son Todo lo que está bien, Lucas, que es el interés amoroso de Maya, y la relación que tiene con Maya en esa primera etapa es espectacular. Me encantó. Es una historia también de resiliencia, de reflexión, de perdonar,
de perdonarse a uno, de perdonar al otro, muy parecido a esta. De hecho, en la review que te contaba me hacía acordar a este libro, Salvando las Distancias, porque nada que ver, me hizo conectar las historias, es esta idea del perdón, de perdonarse a uno, de perdonar a otros y de tratar de volver a empezar. Me encantó, obviamente fue un 5 estrellas y obviamente este año voy a volver a leer a María Martínez, como te decía en el primer video que te comentaba todos los libros que quería leer este año, que te comentaba que María Martínez estaba en esta lista, así que ahí va. Estos fueron los 7 libros que les puse 5 estrellas el año pasado. Este año espero colocar muchas 5 estrellas. Quiero saber qué libros leíste el año pasado, que le pusiste 5 estrellas, que te encantaron, que fueron tus favoritos, cuáles me recomendás. Nada, te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. ¿Llegamos al final? Sí, llegamos al final de este episodio del día de hoy. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo video.